Saludos a todos. eh, Buenas tardes, noches o mañana. Buenos días, perdón, de acuerdo a qué hora estén viendo esta corta video lección. Eh, Como complemento a la pequeña tarea sobre la erosión que les di hace unos días, voy a hacer una pequeña charla sobre, como se ve en la pantalla, sobre paisajes de la erosión. Aparte de entender cuáles son los tipos de erosión y sus características, creo que es pertinente para el curso que entendamos cómo se ve esta erosión en el paisaje. Y entre unas cosas, la belleza natural que puede producir. Así que voy a hablar también un poquito sobre los mecanismos más precisos de esa erosión. Como ya dije en el videito que les asigné, solamente ahora las características, pero realmente no se adentra en cómo cómo se da ese mecanismo. Así que vamos a hablar de eso lo más rápido posible en esta video lección. Um, Voy a empezar por los paisajes creados por la acción del agua, lo que llamamos erosión fluvial, que se refiere usualmente a los paisajes creados por la acción de los ríos, aunque podrían entrar otras cosas en esta definición. Por lo general, estamos hablando sobre el paisaje creado por la acción de los ríos. El mecanismo lo demuestra esta gráfica de una manera bastante simple. Cuando los ríos nacen en la cima, ¿no? En elevaciones bastante altas en muchos casos. Y cuando nacen son unos arroyos estrechos que bajan rápidamente por la acción de la gravedad, y son estrechos pues porque no tienen mucho espacio para ampliarse por lo abrupto del terreno. Al ir bajando tan rápido, y esta rapidez va cavando un valle en forma de V, como pueden ver en el diagrama en la primera etapa a la izquierda. Claro, esto pasa a través de millones de años, pero poco a poco se va formando un valle bastante profundo en forma de V. En la segunda etapa o la segunda zona de transferencia, ya las aguas bajan con más lentitud y van formando unos valles un poco más abiertos, y el terreno toma unas características más suaves, no tan abrupto. Finalmente, en la última etapa, lo que llaman la zona de deposición, es cuando empiezan a darse el fenómeno de los meandros, de las curvaturas de los ríos, que también lo vieron en uno de los videos que asigné. Esta agua trae consigo también sedimentos que ha recorrido a lo largo del trayecto y los va depositando en la desembocadura del río, y estos sedimentos a veces quedan por encima del agua y se convierten en lo que llamamos los deltas, como se ve al final de la imagen aquí abajo. ¿Okay? Esto es básicamente como un río le da forma a ciertos tipos de paisajes, y están asociados usualmente a los valles en V. Aquí tenemos tres imágenes de las tres etapas de un río típico. El comienzo, estrecho, cayendo con bastante velocidad y fuerza. La parte intermedia, bastante rectos o empezando a curvear un poco. Aquí se unen con otros riachuelos, y forman un río más grande. Y eventualmente en la tercera etapa, la zona de deposición, ya es un paisaje bastante plano, bastante amplio. Y aquí se da el fenómeno de los meandros o las curvaturas de los ríos. Como ya dije, están asociados a valles en forma de V que parecen piezas de rompecabezas a ambos lados que conectan entre sí. Este diagrama solo demuestra visualmente, simplifica cómo se forma un valle en forma de V, lo acabamos de decir, un río estrecho cayendo a gran velocidad, va cavando a través de millones de años el terreno elevado y lo va ensanchando mientras más se aleja del origen. Hablando de los meandros y de las curvaturas de los ríos, hay un fenómeno
que creo que estaba en el videíto, uno de los videos que les mostré, que les asigné, donde cuando las curvaturas se vuelven a encontrar, estos segmentos quedan separados del resto del río y se forman lagos de herradura. En inglés le llaman oxbow porque se refieren, comparándolo con la pieza que mantiene la yunta de bueyes en su sitio, esta pieza en forma de U que pasa por el cuello del animal. En Australia, cada país, distintos países tienen distintos nombres. En Australia le llaman Billabong, y pues todo el mundo sabe, el que no lo sabe, pues es una marca hoy día de ropa de playa. En Puerto Rico, este fenómeno también se ha dado en nuestra geología, en los ríos creando paisajes. El Cañón San Cristóbal en Barranquita, en la región central de Puerto Rico, es un ejemplo de un río a través de millones de años cavando un valle en forma de V, como se puede apreciar aquí a la derecha, bastante vertical, bastante abrupto, que hoy día y por mucho tiempo ha sido un lugar de atracción turística, muy bonito. Otro paisaje, si tienen la oportunidad de ir, vayan, es precioso. Otro paisaje relacionado a los ríos son las planicies o los llanos de inundación, en inglés lo que se le llama floodplain, como dice aquí esta palabra. Las llanuras de inundación es ese espacio a ambos lados del río que el río ocupa cuando se desborda, cuando se inunda, cuando inunda el territorio. Así que en este diagrama basado en el Chaco, en el Cañón Chaco en Estados Unidos, en Nuevo México creo que es, podemos ver las distintas partes del valle de inundación. Lo importante que hay que tener en mente es que estos valles se forman a través de millones de años o cientos de miles de años cuando los ríos periódicamente se desbordan e inundan el terreno circundante. Otra cosa importante es que en teoría no se debe construir asentamientos humanos en estos valles. ¿Por qué? Puerto Rico es un ejemplo. En Puerto Rico tenemos un montón de desarrollos suburbanos, urbanizaciones, barriadas, etcétera, que están prácticamente al lado de ríos y están literalmente en los valles de inundación de estos ríos. Como pueden ver en estas imágenes, sobre todo aquí ven este desarrollo de urbanización, está literalmente en el valle de inundación de un río. Este mapa de la Junta de Planificación de Puerto Rico muestra los lugares que están construidas, las áreas más construidas de Puerto Rico. Este mapa es de hace como 10 años, pero esto no ha cambiado. Si acaso se ha intensificado. Y todo lo que está en rojo son las áreas construidas, urbanizaciones, centros urbanos, barrios, fábricas, estacionamientos, centros comerciales, lo que usted se imagina construido. Esto muestra la concentración. Si lo comparas con el mapa de las zonas que están en valles de inundación o zonas inundables, ya sea por tormentas o muchas lluvias, vas a notar que parean casi, ¿verdad? Parean fácilmente. Los lugares de inundación son aquellos lugares donde más hemos construido en Puerto Rico. Y pues no hay que entrar mucho en las implicaciones que esto puede tener en un país tropical donde no solo llueve mucho, sino que estamos en la ruta de tormentas huracanes. Un paisaje asociado y si algún día van a comprar una casa en Puerto Rico, asegúrense de buscar los mapas de inundación de FEMA y el gobierno de Puerto Rico para saber dónde está comprando. Porque créanme, hay montones de familias, sobre 170,000 familias en Puerto Rico que tienen casas en zonas que son inundables, fácilmente inundables. Un paisaje que está asociado, esto es en Estados Unidos, uno de los paisajes más impresionantes del mundo entero, una de las maravillas naturales, es el Cañón del Colorado, formado a través de millones de años por el río que hoy llamamos el río Colorado, en el estado de Colorado, Estados Unidos. Es un lugar impresionantísimo, formado, como dije, por millones de años. Al este río empezar en esta elevación y a través de millones de años ir socavando y erosionando el terreno. Próximo tipo de
erosión, que voy a cubrir rápido, es la erosión del viento, eólica, en español fino, erosión causada por el viento. ¿Cómo se causa esta erosión? Como dijo la definición del video que les enseñé, que les asigné, perdón, el viento arrastra consigo partículas ya sea pequeñas o un poquito más grandes, todas son relativamente pequeñas para el ojo humano, pero a través de muchos cientos de miles de años, el viento soplando y cargando estas partículas van chocando con distintas formaciones rocosas y las van desgastando, las van puliendo, como pueden ver en esta gráfica y como pueden ver en esta imagen. Eventualmente, esta formación rocosa, formada por el viento puliendo esa base, se partirá, se romperá y caerá hacia un lado o hacia otro. Espero que nadie se sienta a coger la sombra en ese momento ahí. Aquí tengo ejemplos de paisajes hermosos creados por este tipo de erosión. En África, en Estados Unidos, el cañón del Antílope en Arizona, la Ola en Arizona, el Arco en Utah, África, en Algeria y en Namibia pueden ver las esculturas que el viento ha provocado, ya sea en formaciones de roca o en las dunas de arena. Hay un lugar interesante en África. Este es el cañón Antílope en Arizona, perdón. Se me olvidan las mismas imágenes que pongo, disculpen. Hay un paisaje interesante en Algeria o Namibia, perdón, en África, el pueblo llamado Kolmanskop. Este pueblo está abandonado hace tiempo. Fue construido hace como 100 y pico de años para la minería. Era un pueblo minero por intereses europeos en África. Hoy día es un pueblo abandonado hace muchas décadas. Y es un paisaje donde se combina el paisaje construido por el ser humano con el paisaje natural causado por la erosión del viento. La erosión del viento no solo pule formaciones rocosas, sino que transporta arena, las famosas dunas, como vimos en la imagen anterior. En Kolmanskop hay estructuras abandonadas, ahora están llenas de arena y adquieren un atractivo visual que lo ha convertido en un lugar de turismo, de muchas visitas. Es un lugar pues intrigante, visualmente llamativo. Pasando a la erosión marina, ya sabemos que es la acción de las olas del mar rompiendo contra la costa, contra las formaciones costeras. En muchos lugares del mundo se forman paisajes bellísimos debido a esta erosión. Un detalle de esta erosión es que a veces crea respiraderos, al entrar a veces, al ir puliendo la roca, crea unos túneles y al seguir entrando con fuerza crea respiraderos, una especie de cavernas. En otra forma, columnas separadas que según esta gráfica pueden ver más o menos el proceso. Empieza aquí, las olas dando a ambos lados del promontorio, poco a poco van socavándolo por ambos lados, creando unas cuevitas, a veces crean respiraderos, como se da aquí, eventualmente se crea un túnel y eventualmente esta parte se desmorona porque ya no queda mucho y se crean estas columnas separadas del resto del promontorio. Un lugar en un lugar donde se ve esta escultura de la erosión marina en su máximo esplendor es Portugal. En el sur de Portugal, en una región que se llama el Algarve, vas a ver de las playas más hermosas, no necesariamente por el agua y por la arena, sino por la geología, por las esculturas de la acción del mar contra la costa, donde ha creado unos lugares bellísimos como la cueva de Benagil, entre otras cosas. Así que es un lugar precioso en el Algarve, al sur de Portugal, totalmente o casi totalmente creado por esta acción del mar y también del viento, pero sobre todo del mar rompiendo contra estas promontorios, estas rocas por miles o millones de años. Otro lugar en el mismo Algarve es la Punta de la Piedad, uno de los lugares más visitados, más fotografiados del mundo, y no es por y es entendible porque es así. Así que si algún día te recomiendo vayan a Portugal, vayan al sur de Portugal, no se van a arrepentir. Es un lugar precioso. Pero aquí en Puerto Rico
¿Alguien podría pensar dónde tenemos un sitio así? Obviamente esto es grabado, así que no estoy viendo a nadie reaccionando. En Puerto Rico tenemos el Faro de Cabo Rojo. Los que no han ido, les recomiendo que vayan. Un lugar muy bonito, lleven mucha agua, una gorra y sunblock, pero es un lugar muy bonito. En Puerto Rico, formado parcialmente por esta acción del mar a través de millones de años rompiendo contra la costa. Puerto Rico es más elevado en la costa oeste que en la costa este, por eso las playas del este son bastante amplias, extensas. En el área oeste de Puerto Rico las playas son mucho más pequeñas, playas de bolsillo, y en muchos de los casos simplemente riscos o acantilados como esta imagen. El Faro de Cabo Rojo es un lugar bellísimo en Puerto Rico, formado parcialmente, no el faro obviamente, pero el paisaje natural ha cogido forma o ha sido deformado por la acción de la erosión marina. Advertencia, no se acerquen mucho a los bordes, se pueden romper bajo su peso. El próximo tipo de paisaje es el que está formado por la erosión glacial. Los glaciares son masas gigantescas de hielo, algunas tienen el tamaño de lo que sería un pueblo hoy día. Disculpen. Y estas masas gigantescas de hielo, remanentes que es de la edad de hielo de hace decenas de miles de años y desde esa época o antes, han estado formando el terreno o el paisaje de muchos lugares del mundo. ¿Cómo funcionan? Como dice el diagrama, funciona de dos maneras. Abrasión es una manera, el glacial va raspando el terreno y se va llevando el terreno triturándolo. La otra manera es el arranque, en inglés plucking, que el glacial mismo no solo raspa levemente y se lo va llevando de forma más delicada, sino que a veces arranca pedazos significativos y se los lleva, y a veces estos pedazos terminan siendo rocas gigantescas o bien grandes. Si los ríos forman valles de V, la erosión fluvial de agua forma valles en V, la erosión glacial forma valles en forma de la letra U. En este diagrama, aunque un poco simplificado, puedes ver como el glacial, millones de años haciendo peso y presión sobre el terreno y millones de años deslizándose poco a poco porque los glaciales se mueven. Pasa que se mueven súper lentamente. Pero todo ese peso y el movimiento tan lento van creando valles de U en vez de letra V. Las imágenes aquí son del glaciar de Bossons en Francia, un glaciar gigantesco que el día que desaparezca va a dejar un valle en forma de U. Como se ven en estas imágenes, estos lugares son alrededor del mundo, hace decenas de miles de años atrás, tal vez más, en donde está ese espacio en U, había un gigantesco bloque de hielo. Y este tipo de paisajes tiene su significado económico para los países que los poseen. En el caso de Bossons en Francia, ha creado toda una economía turística donde la gente se hospeda, va a restaurantes y se trepa en funiculares, que son, ¿verdad?, estas cabinas transportadas por cable para subir a estos picos de observación. Así que aquí vemos también el Cañón de Colorado, el Cañón San Cristóbal de Puerto Rico, en la erosión marina como en Portugal y en el Cabo Rojo, que esta erosión, que es un fenómeno de la geografía física, tiene sus implicaciones en la geografía humana, en la geografía económica, en la economía, ya que va a producir turismo, entre otras cosas. Otro lugar del mundo que tiene un paisaje fantástico, creado por glaciares, es Noruega, los famosos fiordos de Noruega. Un fiordo es cuando el glaciar se retira y deja un valle en forma de U, como vemos aquí en la imagen, en el centro. Esa parte que se queda seca sin el hielo, el mar se mete. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, porque en el caso del fiordo, el piso, el suelo que estaba debajo del hielo está bajo el nivel del mar. Cuando el hielo se derrite y desaparece, millones de años atrás, el mar se mete desde allá, de la entrada del mar, y esto se convierte en una especie de río gigantesco cuyo nombre oficial es el fiordo.
Y la característica también del fiordo es que está flanqueado, está rodeado, no rodeado, flanqueado de altas formaciones rocosas, montañas si le quieres llamar. Y son el atractivo turístico principal de Noruega. O sea, la mayoría de la gente que visita Noruega hoy día va para ver estos paisajes, no va para ver ciudades ni pueblos, aunque también, pero en general la gente que viene de lejos a visitar Noruega va a ir a ver los fiordos noruegos. Otro paisaje interesante en Europa también, Europa Central, es el Valle del Río Rin en Alemania. Es uno de mis sitios favoritos. Si te gusta la historia medieval, más el paisaje natural, este sitio combina todo. Castillos medievales a ambos lados del río y un paisaje bellísimo. Este paisaje fue formado de nuevo millones y millones de años atrás, cuando se retiran los glaciales que cubrían casi toda Europa. Y el día de hoy es un tremendo centro turístico, muy recomendable también. No centro turístico, un lugar turístico, por su riqueza en paisaje, en historia, etc. Un último punto que quiero tocar de la erosión es que puede tener efectos negativos, ya sea la erosión de la lluvia y la erosión del ser humano, y voy a volver a Puerto Rico para eso. Tal vez, no sé si sus padres se acordarán o sus abuelos, pero si no, pregúntenle. ¿Alguien ha escuchado del barrio Mameyes en Ponce? En 1984, 85 por ahí, hubieron unas lluvias bien intensas en Puerto Rico. Y había una barriada llamada Mameyes, donde la gente había construido en las laderas de las montañas, y por haber construido habían quitado la cubierta vegetal, habían dejado la tierra expuesta o con pocos árboles, y ustedes saben que las raíces de los árboles y de las plantas son las que evitan los desplazamientos, los derrumbes de terreno, sobre todo por la lluvia. Una vez tú remueves los árboles o las plantas, dejas esa tierra más susceptible a que si llueve un montón, el agua se la va a llevar. Y eso fue exactamente lo que pasó en Mameyes Ponce, 1985, si no me equivoco. Montones de personas murieron en cuestión de segundos cuando esta ladera de esta montaña se desplomó, se derrumbó, se deslizó por completo por una actividad de lluvia brutal que hubo durante una noche. O varias noches, no estoy seguro, pero fue bien poco tiempo, causando, como dije, montones de muertes y pérdidas de un montón de propiedad. Obviamente la gente no pudo volver a vivir ahí. Es interesante que el Servicio Geológico de Estados Unidos ha tenido que crear una guía para los residentes de Puerto Rico, una guía sobre derrumbes o deslices de terreno. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tenemos el problema, y en muchos países también, de que no pensamos geográficamente y nos vamos hacemos asentamientos donde tal vez no deberíamos. En la asignatura que les di, la asignación, también se habló de lo que es la erosión causada por el ser humano. Usualmente cuando se construyen nuevos proyectos, se pela el terreno, y cuando las lluvias caen, pues se llevan un montón de tierra, un montón de sedimento. Perdón. Cuando se van a trabajar las tierras por alguna razón, no solo construcción, pues tal vez agricultura intensa, etcétera. Pero en Puerto Rico, desgraciadamente, cada vez se siguen construyendo lugares en áreas que no se deberían, se pela el terreno, cuando vienen las lluvias, que son típicas de Puerto Rico, se lleva un montón de sedimento, causa tragedias como la de Mameyes, pero también contamina el mar, porque muchos de estos sedimentos van hasta el mar y le cambian la composición al agua, pero también arrastran a veces basura y otras cosas que afean las playas. Un caso interesante, muchos de ustedes lo vieron buscando el artículo que les dije que buscaran para la asignación, el Rincón, Puerto Rico, donde se ha dado un fenómeno de erosión bastante fuerte. La erosión de las playas es normal. Esa erosión es normal y tarda un montón de tiempo en hacer efecto. Por consiguiente, si el ser humano no se asentara tan cerca del agua, no nos afectaría tal vez nunca. Y si los gobiernos pues rellenan las playas cada cierta cantidad de décadas, pues ayudan a frenar el proceso un poco. Pero en Puerto Rico de nuevo y en otros lugares como la Florida en Estados Unidos tenemos el deseo de vivir tan cerca del mar. Es atractivo, es bonito y se nos olvida que las playas no son estáticas, que hay erosión,
construimos muy cerca y eventualmente hay pérdidas millonarias, como en el caso de este complejo de apartamentos, donde se puede ver el edificio colapsa cerca del agua y puedes ver cómo se ha destruido prácticamente el edificio. Porque aquí se ve todos los balcones caídos, etcétera. De hecho, la costa de Rincón, aquí hay unos mapas, unas fotos del 1936 al 2016, donde se puede ver cómo la costa se ha reducido, como la playa. Este es original, aquí ya va por aquí la línea anaranjada, hoy día ya está la línea roja prácticamente en el balcón de las casas, que explica lo que pasó aquí y lo que le va a pasar a este por aquí ya mismo. Finalmente quería tocar en algo que se ha tratado de hacer en Puerto Rico, que es crear muros de contención para disque evitar la erosión o disque evitar proteger la propiedad. En Rincón se trató de hacer y se ha hecho. La gente queriendo construir aquí, están cerca del mar, es que hay una duna, que el mar ha esculpido, la playa es bastante amplia, esta sección es bastante bajita, eso es normal, condiciones normal, antes de la pared. Una vez se construye la pared, continúan los desarrollos, pero tú vas a ver aquí que la playa se vuelve más honda y la playa se vuelve menos amplia, más estrecha. ¿Por qué? Porque entonces la arena que el mar mueve no tiene dónde quedarse porque choca contra el muro y el mar se la tiene que llevar otra vez o se riega para otros lugares. También vas a ver que la pendiente debajo del agua se vuelve más profunda, más empinada. Por la misma razón, el mar choca y como no tiene de dónde depositar la arena, que mueve de aquí, dejarla ahí mismo o crear más dunas, la arena la tiene que transportar a otro sitio y se va. Y se pierde playa y se vuelve más hondo. Después de unas cuantas décadas, inclusive ya tan cerca como 2 años, 40 años, tienes una playa mucho más honda. No hay playa, de hecho, la playa se fue. Lo que tienes es el mar, es mucho más hondo, la pendiente más empinada y eventualmente en algunas tormentas y oleajes fuertes van a romper el muro. ¿Y por qué se dan oleajes más fuertes ahora que es más hondo? Porque mientras más volumen de agua, las olas son más grandes en eventos como tormentas y huracanes. So, la gente piensa, pues vamos a hacer una pared aún más grande. Ya la casa se fue porque en una tormenta rompió y se llevó la casa. Construyen una pared más grande, que lo que va a hacer eventualmente es hacer que esto aquí sea más profundo, lo que va a crear olas mucho más fuertes y el problema vuelve. Muy bien, hasta aquí llego con esta pequeña video lección. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden enviar correo, preguntas o comentarios. Sé que no les he dado las notas por todo esto del encierre, del lockdown, del toque de queda, pues nos cogió un poco así de último segundo. Lo que voy a empezar a hacer es enviársela uno a uno por correo electrónico. Así que trataré de trabajar eso en este fin de semana. Manténganse pendiente al Google Classroom, a los emails. Si descubro una manera, una plataforma que sea cómodo hacer una clase en vivo, por ejemplo, que todo el mundo se pueda conectar y participar, lo voy a intentar. Si veo que es muy complicado, pues no lo intento. Si quieren me pueden escribir por email diciéndome su opinión sobre eso. Prefieren que las grabe y las ponga en Google Classroom o quisieran tener alguna reunión que sea una vez a la semana, una reunión virtual, pues me lo pueden decir. Hasta ahora no tengo nada más. Como dije, les voy a enviar las notas individual poco a poco por correo electrónico. Voy a empezar a corregir las asignaturas sobre la erosión que me enviaron. Y cualquier comentario, duda o cosa que me quieran decir o comunicar, me pueden escribir un email a cualquier hora. Cuídense mucho y nos veremos cuando el virus lo permita. Hasta pronto.